Perfecto, muy bien. Cuando vos nos digas, arrancamos. Ok, estamos ya. Bueno, ahí lo tenemos a Daniel, que se nos hizo desear, Gastaldelo, que es semiólogo y es profesor de la cátedra, adjunto de la Cátedra de Semiótica General de la Universidad del Litoral. Él me dijo, presentame así nomás, y después cuando busqué su currículum era extensísimo, porque no es nada más que un profesor adjunto de la Cátedra de Semiótica General, sino que además dirige el Centro de Estudios de Semiótica de la Universidad del Litoral, y además está, maestreando, dice él, en Política y Ciencia en la UBA, y más allá de todos los títulos, además estudia música, es un estudiante de música. Así que bueno, es súper completo. Completo, no me faltan partes. Y tocarnos un tema. La verdad, no sé con qué nos puede sorprender. Así que te agradecemos porque, no sé, agéndense una fecha, pero él tiene preparada una fiesta, una Semiofest. Ah, sí, sí. Cuando terminamos el cuatrimestre siempre hacemos Semiofest con los estudiantes. ¿Y será por Zoom o será por Meet? Combinamos herramientas para que todos estén. Musicalizar. Obvio. Así que bueno, es el invitado de amplísimo aspecto para preguntarle muchas cosas. Él nos aseguró que nunca más íbamos a estar solos. Después me dijo que era una trampa, yo había confiado absolutamente en lo que él dijo. Y con ese título le preguntaba, bueno, ¿cómo querés que hagamos? ¿Querés que charlemos? ¿Querés exponer? ¿Querés que preguntemos? Y me dice, no sé, porque por ahí me quedo hablando solo. Digo, pero vos me dijiste que no íbamos a estar solos. Bueno, me dice, eso era un chiste. Así que él va a arrancar con su teoría del amor evolutivo de Charles Peirce, al que estamos, en lo personal, muy interesada en poder escuchar esa parte filosófica de nuestro primer autor de la materia y que nos marca. Acá yo soy como una viuda también de Peirce, lo sigo mucho y me interesa mucho. Leí un montón de tus artículos, Daniel, y me interesó mucho esa cuestión de cómo el amor hace como un círculo para llegar a la independencia, y tengo mil preguntas para poder hacerte, al igual que todos, pero vamos a dejarte que arranques con esta teoría sobre el amor evolutivo de la etapa filosófica de Charles Peirce, que vamos a tener hoy una gran oportunidad de poder conocer y saber más de este multifacético Peirce, ¿no? Ah, sí. Que si llego a decirle Peirce, no, me agarran y me cuelgan de un... Es Peirce. Y los alumnos se ríen cuando les querés decir el Peirce. Peirce, viene Percival. Bueno, muchas gracias, Araceli. Gracias a todos, a todas por estar. Quiero agradecer antes de empezar a Olga, a Araceli, a todo el equipo por haberme invitado, por haberme convocado este ciclo de charlas. También en vistas de los especialistas que estuvieron y que van a estar, a quienes leí, escuché y que admiro profundamente, porque forman parte de mi, valga la redundancia, de mi formación. Para mí es en este momento ser invitado y ser bienvenido como he sido, no tengo más que palabras de gratitud para con ustedes. Así que, por favor, nosotros. Así que en este momento de mi carrera y estar invitado para este encuentro, para este diálogo, es un motivo de mucha felicidad para mí, digamos. Así que bueno, espero estar a la altura de las expectativas. Les tengo que advertir algo. Cuando me propusieron, me dijo Olga, no sé, ¿qué te interesaría hablar? Yo dije, bueno, vamos a hablar de los afectos, vamos a hablar de algo que nos toque más en lo personal, en lo sensible, porque Peirce puede hacer eso, ¿no? Y tengo que advertirles que cuando yo releí el texto, me encontré con otro Peirce, porque fue otro el Daniel que lo leyó. Cuando yo leí el texto, cuando revisité este texto, me di cuenta que el que lo había leído al principio era uno que estaba en el marco de una práctica con ciertas lecturas encima y con cierta vida encima,
y el que está leyendo ahora es otro completamente distinto, y por lo tanto en semiosis leí otra cosa completamente diferente y me di la posibilidad de redescubrir a Peirce, ¿no? Redescubrir un aspecto que muy pocas veces, si yo no hubiera tenido la oportunidad de estar ahora con ustedes, tal vez no lo hubiera visto, no lo hubiera leído, así que doblemente agradecido por este redescubrimiento. Entonces lo que yo voy a proponer en realidad es una relectura personal de Peirce. Vieron que Peirce tiene esa posibilidad, ¿no? Depende de quién lo lea, en qué momento de su vida, habilita determinadas lecturas, determinados itinerarios, y uno, como dice Borges en el poema Nubes, es como la Ilíada, algo distinto cada vez que la abrimos, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo a proponerles un acercamiento, una aproximación a mi lectura de Peirce, y lo que vengo a traer a consideración es eso, no la posta sobre lo que dijo Peirce, porque encima cómo escribía Peirce y lo que decía Peirce, creo que no podemos tal vez posicionarnos en un lugar de mucha seguridad cada vez que enunciamos algo, sino siempre todo es la pura posibilidad, ¿no? Peirce siempre es pura posibilidad, primeridad, digamos. Vamos a contextualizar. El texto al que estamos haciendo referencia, que es El amor evolutivo, es el quinto de una serie de artículos que escribió Peirce en The Monist, en la revista The Monist. Está acá en la obra filosófica reunida del Fondo de Cultura Económica. Personalmente, para mí no es una muy buena traducción. He leído artículos traducidos desde otras perspectivas, pero bueno, cuando yo me embalé con Peirce, junté peso sobre peso y dije, bueno, me voy a comprar estos tomos, y después tuve la posibilidad de distanciarme de ellos, ¿no? Pero bueno, leí las traducciones y bueno, que lo tenga, que lo lea, y si no lo tiene, hay una versión que me gusta mucho más, que es la de la Universidad de Navarra, que está online, es gratuita. La dirección es u de universidad, nav de Navarra, .es/GEP, Grupo de Estudios Persianos. Ahí hay un montón de artículos, un montón de textos muy bien traducidos por Jaime Nubiola y Sara Barrena, y por otros también. Así que también este mismo artículo está publicado y se accede de manera gratuita. Pero bueno, les decía, acá están compilados los 5 artículos que convivieron con El amor evolutivo, que son la arquitectura de las teorías, la doctrina de la necesidad examinada, la ley de la mente, que es como uno de los textos fundamentales de Peirce, la esencia cristalina del hombre y el amor evolutivo. Bien. En este texto, El amor evolutivo, lo que hace Peirce es de alguna manera promover la idea de que existe una ley del amor. Después vamos a ver de qué habla él cuando habla de amor. Una ley del amor que es operativa en el desarrollo del cosmos o del mundo, digamos, y como tiene que ver con el cosmos, influye en la vida, en el desarrollo de la vida en general y de la vida social en particular. Pero este texto no lo podemos traer a colación si no es para pensarlo ahora en en este contexto en donde estamos. Y la idea de traerlo ahora a este conjunto de charlas es que de la lectura que yo propongo, del acercamiento que yo propongo, podamos dialogar con especialistas y también con personas que no son tan especialistas, para ver si se pueden copar con Peirce, enganchar con algo que él diga, porque su filosofía excede la semiótica. Es la base fundamental de la semiótica, pero es muy operativa para pensar otras cuestiones que pueden llevarnos a la semiótica o que pueden llevarnos a cualquier campo del conocimiento. ¿Bien?
Entonces esta lectura que yo voy a proponer tiene esa intención también. Acercar esa ley del amor que es operativa para el desarrollo del cosmos, pero también que deje alguna herramienta a aquellos que no son tan especialistas y que les interesaría tal vez conocer algo de semiótica. ¿Bien? Si no podemos comunicarnos, si solamente nos podemos comunicar entre semiólogos no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, no le haríamos honor a esta materia tampoco. ¿Cómo, perdón? No le haríamos honor a esta materia. Claro, a lenguajes. Claro. Entonces, bueno, me vengo con esta intención, ¿no? Entonces, antes de entrar al texto, yo ya dije de dónde lo había sacado, antes de entrar al texto es importante que recapitulemos, ¿no? Tanto para los que sabemos quién fue Peirce, como para los que se están aproximando por primera vez. Hay dos conceptos que son tres ideas que son fundamentales en Peirce, al menos en el marco de esta charla. Primero tenemos que saber qué entiende Peirce por signo. ¿Bien? Un signo es un proceso. ¿Qué pasa, Araceli? Te veo con ganas de participar. No, me silencié para no hacerlo. Ah, bien. Decía, primero tenemos que saber que el signo para Peirce no es una entidad mental, sino que es un proceso, es algo que ocurre. Algo está en lugar de otra cosa. ¿Te sonó algo, Olga? Sí, generalmente me suenan cosas. Me suenan cosas. Decía, algo está en lugar de otra cosa, en algún aspecto o capacidad, para un tercero. ¿Qué quiere decir esto? Que el signo es algo que ocurre, que vincula ideas, por decirlo de alguna manera, sintetizarlo de alguna manera, y todo eso es el signo. El signo no es el algo, sino el algo que está en lugar de otra cosa para un tercero, y ese tercero es un interpretante. El interpretante en ese sentido es aquel, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, aquel que permite hacer la vinculación entre lo primero y lo segundo. ¿Bien? Entre lo que es perceptible frente a nuestros sentidos, que está en lugar de esa otra cosa. El que hace el vínculo es el interpretante. El segundo concepto que es importante tener en cuenta y que también es fundamental para entender lo que va a decir después en el amor evolutivo es el concepto de semiosis. ¿Qué quiere decir semiosis? El signo no alcanza con ser signo, tiene que ser signo para otro signo igual o más desarrollado. Es decir, si un signo no tiene un efecto, entonces no se lo puede considerar como tal. Ese efecto, esa concatenación de un signo con otro, es lo que se entiende como el objeto de estudio para Peirce y entendemos nosotros que se llama semiosis. Entonces, el concepto de signo con sus componentes y el concepto de semiosis, que es derivado del concepto de signo, que esto es el ABC de la semiótica peirciana. ¿Bien? Ahora, hay una tercera idea que se desprende de lo anterior, y es que en este sentido, dado que el signo es un proceso, es algo que ocurre, y en ningún momento dijimos que el interpretante es una persona necesariamente, sino que es otro proceso. En ese sentido decía, el cosmos, los fenómenos naturales, los fenómenos biológicos, la mente humana, los fenómenos tecnológicos, el ser humano en sí mismo es semiosis. Es decir, no podemos entender el concepto de semiosis solamente como un acto comunicativo, sino que es un proceso que se puede desarrollar más allá de la mente humana. La inteligencia en este sentido es, como sistema de ideas, es una ocurrencia más de todas las semiosis posibles. ¿Bien? Lo que nosotros entendemos como la inteligencia humana es una de tantas semiosis que ocurren en el cosmos. Y en este sentido se desprende otra idea que también es fundamental que tengamos presente, que no está en el texto, pero que está supuesta en este texto, y es que el ser humano no porta ideas, las ideas no están en el hombre, sino que el ser humano está en las ideas. ¿Bien? El ser humano está en la semiosis, no es que el ser humano genera semiosis, sino que él forma parte, es constitutivo de eso. Eso descentra al ser humano como el dueño de la comunicación, el dueño del sentido,
abre la puerta a muchos otros tipos de reflexiones, ¿no? ¿Qué pasa entonces con estas ideas cuando empezamos a leer el amor evolutivo? Empezamos primero, lo primero que empezamos con lo que nos encontramos es con el título y se nos genera una especie como de disrupción. ¿Por qué un filósofo habla, por qué un semiólogo, un semiotista habla de amor y habla de evolución en el mismo texto? En el título habla de amor, pero debemos advertir que no lo hace en el sentido con el que lo conocemos ahora. El amor como el amor pasional, el amor romántico, ¿no? Sino que lo va a plantear a lo largo de todo el texto como un tipo de vinculación entre las personas y por lo tanto un tipo de vinculación entre las ideas. Tenemos que entender entonces que el amor para Peirce en este artículo es una forma de ser del signo. ¿Y por qué evolutivo? Nosotros cuando pensamos en evolución pensamos en una relación adaptativa de un organismo. Si lo llevamos a Peirce vamos a tener que entenderlo como una relación adaptativa de las ideas, adaptativa de un organismo a un ambiente, es decir, una relación entre un organismo y un ambiente. Estoy todo el tiempo pensando en Lotman, porque todavía me resuena la charla de Ana de la semana pasada. Entonces estoy haciendo mucho esfuerzo para no pensarlo en términos lotmanianos. Decía, la evolución la pensamos como una relación adaptativa entre un organismo y un ambiente, ¿no? Ahora bien, ese organismo en términos de Peirce lo podemos entender como ideas, o signo en todo caso. Y ese ambiente lo tenemos que entender necesariamente en términos de Peirce como semiosis. Es una relación entre el signo y la semiosis de la que forma parte. En ese sentido, o al menos desde mi lectura, en ese sentido va a hablar Peirce a lo largo de todo el texto de evolución. Bien, va a orientarlo hacia ese lado. Y hay algo que es muy importante tener en cuenta y que lo vamos a profundizar a medida que vayamos avanzando en el texto rápidamente. Y es que todavía cuando uno lee la palabra evolución tiene como la idea de que la relación adaptativa debe ser exitosa. Bien. Cuando Peirce nunca habla de una verdad final de la semiosis. No dice que hay una semiosis perfecta hacia donde tendemos. De hecho, él dice que existe el objeto dinámico hacia el cual se tiende, pero que nunca se va a alcanzar. Lo que nosotros conocemos es siempre el objeto inmediato. ¿Bien? Entonces, la relación adaptativa, la única ventaja que tiene, en términos de signo que tiende a adaptarse a una semiosis, es que se mueve, se transforma, está permanentemente tendiendo a. Y cuando uno dice en Peirce que el signo tiende a, está hablando del hábito. ¿Bien? Pero el hábito es uno entre muchos otros posibles, no necesariamente es el hábito correcto. Después vamos a ir profundizando sobre qué tiene que ver todo esto con el amor, ¿no? Porque hasta ahora dije que el amor es una forma de ser del signo. ¿Bien? Eso es lo primero que se nos plantea como pregunta, y es ¿en qué sentido va a hablar Peirce del amor y de la evolución? Yo me leí todo el texto y volví al título, y repensé el título. Ahora bien, ¿qué pasa con las partes? Hay 3 partes. Como todo Peirce, lo divide por 3. Las 3 partes tiene títulos largos, pero tiene palabras claves detrás de los títulos. La primera es Contra Evangelios. No veo nada. Es una hora del día en la que no veo ya. Contra Evangelios. La segunda parte se llama Irénica y la tercera parte se llama Discriminación. En Contra Evangelios hace como una especie de estado del arte sobre algunos problemas que ahora les voy a comentar. En Irénica hace una taxonomía de ese estado del arte y en Discriminación hace una teoría del agapismo.
después les voy a explicar qué es el agapismo, o del amor evolutivo, en función de esa taxonomía que hizo en la parte anterior, ¿no? Es lógico hasta la médula, digamos. En todas estas partes, él hace, en términos muy generales, él parte de postulados de distintas disciplinas, como la metafísica, la física, la economía política, la evolución, y intenta acercar una teoría de la mente para plantearlo en términos de una cosmogonía. Y acá me remito necesariamente a la charla de la semana pasada con Ana, cuando Ana decía que la teoría de Lotman no era como la teoría de Peirce, porque la teoría de Peirce se proyectaba a grandes poblaciones, al cosmos, en tiempos largos. Bueno, en ese sentido es en el que está pensando Peirce, en ese contexto está pensando Peirce, ¿no? En problemáticas cósmicas, no en pequeñas, lo que pasa en pequeñas poblaciones. Y en ese sentido es en el que tenemos que estar siempre atentos cuando leemos este texto en particular. Sobre todo cuando empecemos a hacer discusiones sobre qué pasa en tal caso particular, siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una teoría que es cosmogónica, ¿no? Porque para creo yo personalmente, para los estudios más minuciosos de poblaciones, en clave peirciana está Verón, ¿no? Verón fue el que en clave peirciana se abocó a recortar poblaciones y a examinar ciertas problemáticas. Entonces, en la primera parte, que es contra Evangelios, él también hace tres cosas al interior de ese primer apartado. Al menos para mí hace tres cosas. Él no las subdivide. Primero, desambigua términos. Después, desarticula o critica o hace una especie de distanciamiento. Y finalmente define lo que a él le interesa. Al final de la introducción también define, pero vieron cómo escribía Peirce. Por eso yo voy al final de este pequeño análisis o este pequeño extracto de esta primera parte, me voy a remitir a la introducción, porque también hace lo mismo con un término, pero no está en esta parte, en esta primera parte. ¿Bien? Acá toma un concepto que es el del amor, y cuando uno espera que le desambigüe, le desarticule y le defina evolución, resulta que ya lo hizo en la introducción y no te avisó. ¿Bien? Así que tal vez lo pueden tener en cuenta los que se aproximan por primera vez a este texto, ese salto hacia atrás. Bien, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es desambiguar el término del amor, digamos. Y él, si bien no lo dice, lo da por supuesto, y es que hay tres definiciones de amor. La primera es philos. Philos, que tiene que ver con el amor vinculado con la hermandad, cualquier tipo de relación, digamos, lo familiar, la vocación, cualquier tipo de relación en donde no esté de por medio lo sexual. Bien. Después hay otro concepto que es el de eros, en donde sí intermedia la conceptualización de lo sexual. Esto no lo dice Peirce, es como que lo da por sabido, como que lo da por supuesto, porque el tercer elemento que él introduce es el de ágape. En griego, él lo propone así, ágape. Y dice que el ágape es un tipo de vinculación entre las personas en donde media la preocupación por el otro. Fíjense que los dos anteriores no había una preocupación por el otro, sino que había una relación asimétrica, en donde un sujeto quiere a alguien o a algo, pero no necesariamente está ocupado del bienestar de ese o que quiere.
¿bien? O lo hace en términos de la propia completud, en el caso del eros, y eso ya es materia del psicoanálisis, ¿no? Y hace una crítica al cristianismo, pese a que él era muy creyente, hace una crítica al cristianismo diciendo que esta relación en el cristianismo, esta relación de asimetría, se refuerza porque es una relación de sacrificio, de Dios hacia el hombre, del hombre hacia Dios o del hombre hacia sus semejantes, ¿no? Todos conocemos esta idea del amor sacrificado, ¿no?, que propone el cristianismo. Y que lo que va a retomar la tradición cristiana, del cristianismo, es precisamente esa idea de la comida compartida. De ahí viene lo que nosotros utilizamos actualmente como un término común para ágape, que es el de la comida, el del banquete, digamos, que es en realidad una parte de una celebración, pero que está supuesta este tipo de relación, ¿no?, en donde algo se comparte. Sin embargo, el cristianismo optó por un tipo de sentido, digamos, en donde el amor devora al amante, o se da todo a cambio de nada, ¿bien? Y ese no es el sentido del ágape. El sentido del ágape es ese tipo de amor en donde el otro es considerado en su otredad o en su diferencia, donde el otro participa, ¿bien? ¿Por qué digo que filos y eros están supuestos y no están explicitados en el texto? Porque apenas empieza el texto, él dice, no me la sé a la cita. Empieza el texto diciendo: la filosofía, justo al escapar de su dorada crisálida, la mitología proclamó que el gran agente evolutivo del universo era el amor. Entonces, cuando habla de la filosofía y que sale de su crisálida, que era el mito, está presuponiendo estos conceptos, la de filos y la de eros. ¿Bien? Y es ahí donde él aprovecha para introducir este concepto del agapismo o del ágape, en donde es necesario, ante esta pluralidad de sentidos, analizar cuál es la relación con el otro, ¿no? Esa es la primera desambiguación que él hace. Cuando hablemos de amor vamos a hablar de agapismo, de un tipo de vinculación en donde el otro sí importa o donde el otro participa. Y les había dicho que también había otra desambiguación, pero que lo había tenido en la introducción, que es el concepto de evolución. Él antes había dicho que había 3 tipos de evolución. Otra vez 3. Primero, la variación fortuita, es decir, la evolución por variación fortuita. Un organismo se altera y de ahí sale lo que sale, digamos, y se integra o no se integra al ambiente. Eso es lo que para él debe ser objeto de estudio del tijismo. Y hay artículos de los que hablan del tijismo. Después la otra Daniel, repetí eso último, por favor. Escribí la palabra. Tijismo. A ver. ¿Dónde se escribe? Acá. Tijismo. Ahí estamos. Tijismo, que es la evolución por variación fortuita, es decir, por azar, donde interviene el azar. Después el otro es cuando la alteración se da, pero para integrarse a un ambiente, a fuerza de prueba y error, que es el de sinegismo. ¿Bien? Y la última es por amor creador, que es la del agapismo. ¿Se entiende?
¿Se entiende? Digo, me salió el tic del docente. El profe. Bien, entonces hay 3 tipos de evolución. Fíjense, cuando el organismo, vamos a llamarle A, se modifica aleatoriamente para integrarse a B, y B permanece inmutable. El segundo, que es cuando B provoca cambios en A, y es la relación inversa. Y él dice, deberíamos pensar en un tipo de evolución en donde tanto A como B se modifiquen mutuamente, y es lo que él llamó el agapismo. Y para él esa es la fuerza movilizadora del cosmos, la que hace que la evolución proceda, la evolución se desarrolle a partir de la modificación tanto de un elemento como del ambiente en el que se integra, llevado a clave persiana, que se modifique el signo y la semiosis a la vez. Bien, les advierto que esta es mi lectura. En ningún momento es esta taxonomía, digamos, lo va desparramando y es todo un trabajo de búsqueda de líneas, de rasgos que va dejando a lo largo de todo el texto que van componiendo estas ideas. De hecho, las traigo a colación para que las discutamos. ¿Bien? ¿Qué me olvidé de decir? Nada más. Bien, entonces, decía que lo primero es desambiguar, y que yo ya había dicho que se había olvidado en esta parte, no se había olvidado, había dejado para esta parte la devolución, lo había hecho antes, bien, pero correspondería que esté en esta parte. El segundo movimiento que hace en esta primera parte es la de desarticular, y a partir de distintas disciplinas, como la economía política, él habla del evangelio de la avaricia, que es un tema muy importante, que sería algo así como lo que hoy conocemos como la teoría del derrame. Existe algo así como el espíritu público que va a cuidar de los sujetos a partir de cooptar todo lo que esa población le hace bien o esa población necesita, y luego a partir de sus propios intereses va a repartir eso al resto. Y dice Peirce que en esto la teoría evolutiva de Darwin se parece o retoma este concepto de la economía política, porque dice que lo que explica Darwin es precisamente cómo los organismos se modifican porque hay uno que está más adaptado, que enseña al resto cómo adaptarse, y si no lo aprende, lo abandona a su suerte. Bien, entonces existe como una obligación de adaptarse. Es una obligación de vida, digamos, de la vida de sí mismo y de los iguales, adaptarse. Y inmediatamente lo lleva al plano de lo social. Dice, fíjense lo que dijo en el siglo XIX. El siglo XIX está tocando a su fin rápidamente, y al revisar sus logros nos preguntamos qué carácter está destinado a llevar en las mentes de los historiadores del futuro en comparación con otros siglos. Se llamará, supongo, el siglo económico, puesto que la economía política tiene más relaciones directas con todas las ramas de su actividad que cualquier otra ciencia. Pues bueno, la economía política tiene también su fórmula de redención. La inteligencia al servicio de la avaricia garantiza los precios y contratos más justos. La conducta más inteligente en todos los tratos entre los hombres, comida en abundancia y perfecta comodidad. ¿Comida para quién? Pues para el codicioso maestro de la inteligencia. Fíjense que ya en fines del siglo XIX, él estaba avisorando que el siglo XX iba a ser el siglo de la economía en estos términos, ¿no? En términos de una política económica que iba a organizar la supervivencia de los sujetos en función de si estos sujetos se adaptan o no al entorno. Entonces, en esto el amor tiene que ser incorporado
el concepto de amor debe incorporar al otro, porque hasta ahora lo que vimos es que se habla del amor en términos religiosos, en términos políticos, en términos económicos, pero siempre se mantiene esta relación de asimetría. Entonces, cuando llega a este punto, pasa a la última parte, que es la de definir el amor en términos de agapismo. Es decir, la evolución no se puede desarrollar si no es con el otro. Y no solamente con el otro, sino en un ambiente que permita a su vez modificarse a sí mismo. Esto lo podemos llevar desde los sujetos hasta el cosmos mismo. Necesariamente el amor evolutivo tiene que ver con la modificación intercambiable entre el sujeto y el ambiente, las ideas y el conjunto de conceptos, o dicho en términos persianos, el signo y la semiosis. Ya para ir acortando, en la segunda parte, para ir cerrando, perdón, en la segunda parte, que es irénica, él retoma esta tricotomía de la que yo hablé al principio de algo en lugar de otra cosa, en algún aspecto o capacidad para un tercero. Y dice que nos fijemos que esta primeridad puede ser un primer estado de un organismo o de una idea, que está en lugar de otra cosa, que es un segundo estado de un organismo o de una idea, para un tercero, que es el resultado de esa evolución, en donde participa el ambiente. ¿Bien? Pero al incorporarlo en el ambiente, es decir, en la semiosis, es donde tiene efecto. Y esa incorporación en la semiosis tiene que ser necesariamente armónica, tiene que ser un diálogo, y es ahí donde aparece el concepto del vecino. Él habla del vecino incluso en términos de amor hacia el vecino, pero no se está refiriendo al vecino como una persona física, sino como aquello con lo cual podemos empatizar. Cuando habla de personas, sí habla de personas con las que compartimos nuestras ideas y demás, pero el concepto de vecino está atravesando todo el tiempo su razonamiento cuando se refiere a la solidaridad, con los procesos de un otro. ¿Bien? Cada vez que se habla de solidaridad no se está hablando de la solidaridad como un ideal, sino como una práctica concreta, que se da en tiempos largos, y en estos tiempos largos es muy importante. Él señala que hay un letargo del hábito, es decir, a lo largo del tiempo los hábitos se van construyendo en tiempos lentos, pero también hay ideas nuevas que surgen rápidamente, y esto se da, me acuerdo también de Lotman, el surgimiento de las ideas nuevas se da en tiempos dispares, y eso se da en semiosis extensas, ¿no? Hasta que llegan a ideas que son practicables. Esas ideas practicables obviamente son beneficiosas tanto para el organismo o las ideas como para el cosmos. ¿Bien? Y cuando hablamos de cosmos tenemos que pensarlo en términos de semiosis. En la tercera parte, a todo esto, esta síntesis que yo estoy haciendo está todo el tiempo atravesada por anécdotas, por citas a autores, por elipsis, por idas y vueltas, por apertura de ideas que luego no se cierran. Reitero, esta es mi lectura organizada desde mi perspectiva, para poder dar un poco de alguna lectura sobre el texto, ¿no? Yo me estoy acordando de un montón de anécdotas que están debajo de... esto es la base de una superficie que es amplísima, ¿no? Entonces, antes de entrar a la tercera parte, que es la de la discriminación, donde uno dice, bueno, acá me va a explicar en qué consiste el amor evolutivo, hace un par de párrafos y termina el texto. Él profundiza en los tipos de evolución, dicen que consiste el tijismo, el sinegismo y el agapismo. Hace algo que creo que luego desarrolla Verón, que es decir
¿qué pasa si el agapismo se proyecta en personas? Y él dice, puede quedar en la mente de una sola persona y no salir de ahí. Yo especulo que como todos los seres humanos estamos en semiosis, somos semiosis, no puede quedar en un individuo, porque la noción de individuo ya es extraña en Peirce. La segunda es que afecte a un individuo que influye a otros. Y la tercera opción es que afecte a una comunidad, a un sistema de ideas de una comunidad. Ese es como el núcleo de esa tercera parte, discriminación. Y ahí termina el texto, ¿no? Entonces, lo que nos queda por preguntarnos, al menos a mí lo que me queda, lo que me deja este texto, primero es una comprensión complejísima del mundo, en donde lo que hizo Peirce es darnos una fotografía y decirnos, esto es el universo, este es el mundo en el que vos estás viviendo. Y que esta complejidad no puede ser entendida como compuesta por individuos o por ideas o por acciones desasociadas, sino que necesariamente lo tenemos que entender como tramas, como redes de ideas, redes de sujetos, redes de acciones. En esta complejidad, obviamente, como él habla de la permanente intervención del sinejismo, el tijismo en el agapismo, necesariamente tenemos que tener en cuenta la imaginación, lo instintivo, lo sensible, porque las ideas no se forman de la nada, digamos. Y en ese sentido es que me deja pensando en que no estamos solos frente a ningún fenómeno, precisamente porque nosotros somos ese fenómeno. Porque estamos en las ideas y porque somos semiosis. Y porque la expansión de las ideas que propone Peirce es precisamente lo que constituye el cosmos. Nosotros somos el cosmos. El cosmos no es algo que está fuera, ¿no? Ahora bien, en este contexto, ¿cómo pensamos con este vuelo teórico lo que nos está pasando? Y ahí creo que cada uno puede hacer su autoexamen a partir de lo que deja este texto. Y es lo que yo pude abstraer a mí personalmente, ¿no? Yo creo que lo que cambió, más que desde lo físico, lo que cambió en este contexto es más el sentido de algunas cosas, más que las cosas en sí mismas, ¿no? Creo que los cambios más acelerados se dieron en los sentidos. Por ejemplo, muchos se enteraron que la salud es un milagro. A algunos nos ha sido dado entenderlos desde más chicos, otros desde más grandes, pero el sentido de que la salud es algo milagroso y que es algo extraño, muchos se lo están enterando en este contexto. Que lo político define los rumbos de las vidas personales, incluso la vida misma, que no es con quién voy a votar o a quién quiero o a quién no quiero, sino que lo político son las grandes decisiones que se toman por uno, que los objetos no están acá por generación espontánea, sino que hay sujetos detrás y hay trabajo detrás de esos objetos, hay vida de personas involucradas en los objetos que pueblan nuestra vida, digamos. En los objetos que nos rodean hay vida, ¿no? Porque hay personas, hay tiempo de trabajo y no nace todo por generación espontánea, como decía. Muchos nos hemos encontrado, no particularmente yo, pero muchos se han encontrado por primera vez solos consigo mismos. Y muchos se han dado cuenta que no están solos porque en lo personal han sido ayudados por otros que comprenden y empatizan lo que les afecta, ¿no? En este doble juego, ¿no? De muchos
se han sentido solos por primera vez en su vida y otros se han sentido acompañados por primera vez en su vida. Y parece todo esto que es un caos, pero en realidad es otro cosmos. Y es otro cosmos en donde nosotros estamos compelidos a tener una nueva forma de concebir y de pensar los sujetos, los objetos, las acciones que nos rodean, el tiempo, el espacio en términos de un ambiente semiótico, ¿no? Y finalmente me quedé pensando en la enfermedad en sí misma, más que en la enfermedad, en el virus, ¿no? Porque de lo que tenemos del virus son los efectos, no el virus en sí mismo. Y fíjense que esta enfermedad fue un proceso, me quedé pensando, ¿no? Para discutirlo, obviamente. La enfermedad se genera porque el virus ha encontrado un ambiente que le fue solidario. Y ese ambiente lo fabricamos nosotros, lo construimos nosotros, con nuestra acción y con nuestra inacción. Y la lucha frente a ese virus o contra esa enfermedad necesariamente debe ser con la misma perspectiva, desde lo colaborativo y desde lo solidario. Es decir, estamos frente a una enfermedad que intenta evolucionar y lo hace con éxito, pero porque lo hace en términos de agapismo. Y mientras tanto, nosotros como especie nos estamos debatiendo todavía entre si fue un cambio azaroso, un cambio para adaptarse al ambiente, cuando en realidad deberíamos pensarnos a nosotros mismos qué vamos a hacer frente a eso y qué va a hacer el otro y qué vamos a hacer por el otro, ¿no? Cómo empatizamos con el otro, porque salvando a otro estamos salvándonos a nosotros, digamos. Me quedé pensando en esto, ¿no? En lo de una enfermedad. Las enfermedades no surgen tampoco por generación espontánea, ¿no? Nosotros generamos ese ambiente. Esta nueva normalidad es el resultado de una antigua normalidad nuestra, ¿no? De donde un virus es un emergente más entre muchos otros. Y bueno, me fui a lo micro, hasta ahí llegué también como Peirce. Y bueno, me quedé pensando también en esto, ¿no? En el concepto del amor evolutivo, que está redactado, vaya a saber con qué intenciones, pero a mí me generó eso en este contexto. Por eso decía que el que leyó esto alguna vez fue otro. El que lee este texto y que propone esta lectura soy yo en este momento, en este contexto y para esta charla, digamos. Bien, no sé si... Eso es todo. Gabriela, cuando estaba citando lo de Verón, te pidió cuál era el texto en el cual Verón estaba trabajando. La mirada adversativa. Pensaba en la mirada adversativa. Ahí anda, ¿me escuchaste, Gabriela? La mirada adversativa. Gabriela se está durmiendo. No. Está en un ambiente perfecto, ¿no? En un ambiente perfecto. La mirada taxativa, dice Gabriela. Estoy en la cama porque tengo averiado un pie, entonces estoy en la cama, estoy bañada. Pero no... Bueno, eso es importante, ¿eh? Pero... Hablando de los afectos que he recibido como Marilyn Monroe y me estás criticando, Daniel. Sí, obviamente, siempre te voy a criticar porque te adoro. Y escuchame una cosa, vos sabés que cuando te encontrás conmigo tenés que estar peinada por lo menos. A nosotros nos grabó un video, estaba muy peinada. Muy peinada. Estás re peinada, acá viniste sin peinarte, me viniste a ver sin peinarte. Perdón, me gustaría Sí. comentar algunas cuestiones. A mí siempre me interesó, yo soy muy chismosa con los autores. A mí me parece que hay ciertas cuestiones de contexto y de vida que marcan ciertos textos. Sí. Y en realidad el pobre Peirce tuvo algunos inconvenientes sociales no menores que tuvieron que ver con su propia vida desde el punto de vista de lo amoroso, digamos. Uh-huh. Haber estado
religiosas fuertes de la sociedad en la que vivía, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de los protestantes y los puritanos, y él tiene la osadía de divorciarse y de casarse con una persona 20 y pico años menor que él, y eso produce como una hecatombe en una persona seria, digamos, que no debía hacer estas cuestiones. Y a mí me interesa esta cuestión del agapismo porque en el agapismo o el amor evolutivo, el factor fundamental tiene que ver con el desarrollo. ¿Qué cosa se desarrolla en esa cuestión del agapismo que tiene que ver con considerar o no al otro en esta noción de festejo o de ágape, ¿no? Digo, reflexionando sobre todo lo que escuchamos, primero agradeciéndote porque es una lectura muy interesante. Y volviendo al tema de lo que nos ocupa hoy, me interesa esta cuestión de la reacción que tenemos con respecto a los letargos del hábito y a cada vez que, llevado al contexto de los anuncios de extensión de cuarentena o de otros días, esta cuestión de la reacción frente a los tiempos largos que tienen que ver con volver a una normalidad, de la antigua normalidad, como vos bien la definías, que no va a existir de esa manera. No. Entonces hay ahí todo un tema no menor, interesante, digamos, de análisis, que tiene que ver primero con posicionar un autor de aquel lugar, de aquella época, tocando una cantidad de notas musicales con respecto a contextos que no son menores. Venir de la química, hablar de la filosofía, plantear una definición del siglo XIX desde la perspectiva económica. Esta perspectiva económica desde el lugar de decir, señores, esta teoría del derrame planteada desde la perspectiva de esta cuestión de solidaridad. ¿De solidaridad de quién en este momento que supuestamente somos más, no podría decir inteligentes, porque en realidad el término no sería eso, pero más desarrollados en procesos cognitivos? ¿No? Que me parece que es sumamente interesante, teniendo en cuenta la fatiga cognitiva con la que vivimos, que tiene que ver con esta cuestión de redes, de contactos. Cuando vos contabas o hablabas minuciosamente de la lectura, a mí me parecía una cosa maravillosa, porque este reflejo cognitivo inmediato que uno tiene, que es lo que usan las redes para engañarnos, de pronto en Peirce no está para engañarnos, sino para hacernos pensar. Así es. Y para abrir el juego desde un lugar donde vos decís, esta es mi lectura, pero abro el juego solidario a que ustedes me den otra lectura, porque yo soy un proceso y ustedes son un proceso, y en realidad esto no es menor, ¿no? Digamos, estamos atravesados por estos términos que a mí me parece que eran tan, en alguna medida, simpáticos, porque cuando uno lee agapismo, relaciona inmediatamente, no con ágape, digo, una cuestión de contexto cotidiano, ¿no? Entonces tiene que ir en búsqueda de una cuestión etimológica a la que nosotros, o por lo menos socialmente, pareciera que estamos desacostumbrados, ¿no? Entonces cuando uno la busca etimológicamente, es decir, que busca este signo que tiene que ver con estar en lugar de otro y este otro que representa a alguien, y esta noción de interpretante que tiene que ver con constantemente ponernos en lugar de, es muy interesante porque nos lleva a un lugar que nosotros no tenemos cotidianamente como contacto de inteligencia, digamos, de visibilizar lo que conocemos. Por eso creo que a lo mejor nos cuesta tanto plantearnos en pandemia, o plantear un término como pandemia desde la perspectiva, como vos bien decís, a mí me parece que rescatar la noción de virus, digamos, y de cómo este virus se hace solidario, también nos plantea la idea de quiénes somos nosotros frente a la solidaridad de ese virus, ¿no?
digo, me pareció, digamos, una lectura realmente impactante desde ese lugar. Y visualizarlo a Peirce como una persona con la noción de hábito desde la perspectiva de su propio letargo para poder definir el amor y colocar el amor evolutivo en el desarrollo y el proceso, me parece que es una mirada a todos los otros hechos que podemos analizar desde un lugar casi impensado por la distancia que tenemos desde la perspectiva de cuando habla Peirce. Peirce muere en 1914 y hubiera podido contarnos la guerra desde otro lugar sin lugar a dudas, la primera, la más siniestra, más allá de todo lo que podamos contactar, donde ahí vemos nosotros el tema pandémico desde una decisión de fuerzas, que era lo que vos decías, ¿quiénes son los que deciden? ¿Qué pasa? Estos son objetos, ¿quiénes son los que deciden sobre esos objetos? ¿Quiénes son? Y entonces aparecen términos que permiten desarrollar desde su lugar teorías que nosotros tenemos, conocemos y que sin embargo después colocamos en otro lugar, ¿no? Digamos, nos parece como que nosotros resolvemos nuestra vida, como que nosotros hacemos las cosas sin que haya un contexto fuerte que efectivamente incida en nosotros, ¿no? Bueno, no hablo más. Gabriela. Gracias, Olguita. Ahí Gabriela había pedido la palabra. ¿Y me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, Marilyn, sí. Bueno, en primer lugar... Marilyn. En primer lugar, muchas gracias, Olga, queridas colegas, Araceli y toda la gente de lenguaje de la Universidad Nacional de Rosario por abrir este espacio. Muchas gracias, Daniel. Me encantó esto y quería preguntarte, vuelvo un poco atrás de lo que ya se tomó de su final, Olga, que está en la riqueza más grande del debate, porque tenía una duda. Previa a esta duda, quisiera que después por el link o de alguna manera nos hagan llegar el repositorio de la charla de Ana, que no la pudimos escuchar porque la semana pasada todavía no terminaba el cuatrimestre en San Juan. Entonces no hemos podido acompañarla a ver si podemos escucharlo. Después, por favor, pásenos eso. Y en segundo lugar, preguntarte, la palabra, lo segundo es que el texto es la palabra adversativa. La palabra adversativa, sí. Por eso no me ubicaba. Sí. Lo tercero, preguntarte, quizás está mal enunciada la pregunta, y también de Peirce, yo no soy especialista en él, es si se podría hablar en Peirce de una teoría de los afectos. Y ligado a esto, este artículo tiene una singularidad en la producción, o la producción que uno puede conocer de Peirce, tiene una singularidad, o de alguna manera hace sistema, o forma un conjunto de textos donde la preocupación tiene que ver con los afectos. No sé si se entiende. Sí. Gracias, Daniel. No, gracias a vos. Vos sabés que, no sé si con los afectos, tal vez con el patos, con el concepto del patos, pero está disperso en toda su obra, y lo que, al menos en mi lectura, lo que yo he ido encontrando fue como ideas que me parecen muy bien sintetizadas en este texto. Sé que hay hoy estaba leyendo el segundo tomo y me encontré con esto. Parece que está guionado, pero no está guionado. No sé, a ver. Mirá, dice. El texto es Mesis, así. Mesis. Y es de 1893. Y dice: un amigo mira sobre mi hombro y pregunta. Están discutiendo sobre criminología. Y dice: un amigo mira sobre mi hombro y pregunta, ¿entonces usted cómo trataría a los criminales? Yo, bueno, usted sabe que yo no soy criminólogo y tal vez no pueda dar una respuesta muy sabia a esa pregunta, pero yo los amaría e intentaría tratarlos con amorosa amabilidad a la luz de la verdad y esperaría que el cielo bendijera mis esfuerzos. Sé que los criminales son almas deformadas. Siento que su ser así es, en alguna medida desconocida,
culpa de nuestro propio egoísmo absoluto, nuestra desconsiderada falta de honestidad. Les debemos algún grado de cuidado y ternura, y el residuo que no les debemos, yo se los daría si pudiera.